Muy buenas tardes, les saluda Shefira. Mi nombre es Shefira y el día de hoy vamos a tocar el tema de introducción al diseño de puentes y como ejemplo vamos a dar lo que es el puente colonial Carlos III como una breve ejemplo, ¿no?, de la introducción de que es al diseño de puentes. Y a continuación les voy a presentar las diapositivas y empezaremos la exposición del día de hoy. ¿Se puede apreciar mi pantalla? Sí, todo correcto, sí se puede apreciar tu pantalla. Listo. Bien. Como les mencionaba, vamos a empezar con lo que es introducción al diseño de puentes y luego como continuidad vamos a terminar hablando sobre el puente Carlos III de Paucartambo, el cual es tema de interés mm, para este tema, ¿no? Bien, eh, empezaremos. A lo largo del tiempo se han producido cambios significativos en la construcción de infraestructuras viales, especialmente en puentes. Cambios desde el diseño de puentes, los materiales utilizados, hasta los métodos de inspección y evaluación de la seguridad estructural de estas infraestructuras. Todo con el objetivo de asegurar su adecuado funcionamiento ante las demandas actuales. Los puentes estructurales, los puentes son estructuras de suma importancia pues tienen la función de conectar ciudades, asegurar el comercio continuo, y es por su importancia que estas estructuras deben ser estudiadas, evaluadas o inspeccionadas para garantizar su funcionalidad. Aquí nos enfocamos en los principios y aspectos fundamentales, conceptos y prácticas esenciales para crear estructuras que permitan el paso seguro y eficiencia de personas, vehículos y otros, sobre obstáculos como ríos, valles o carreteras. Mm, Disculpe, creo que la coordinadora me está escribiendo. Mm, mm, Disculpa, mm, Catherine, que estás conmigo, por favor, cuando me escribas por el micro nomás, o sino por el chat del Zoom para poder continuar con la exposición. Por favor, me avisas si es que se va el internet o algo así. Eh, Vamos a continuar. Sí se sigue viendo, ¿no? La pantalla, porque Sí, me he salido de esta. sí, sí, sí se logra ver, todo está bien. Bien, ahora vamos a tocar lo que son los conceptos fundamentales para el análisis y diseño de puentes. El conocimiento y la definición de los tipos de análisis, el modelo matemático y de métodos para distribución de cargas y los programas o software para los modelamientos nos ayudará con el planteamiento de un diseño y los iremos desarrollando a lo largo de esta presentación. Empecemos, ¿no?, con lo que son las propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades mecánicas tenemos los que son las propiedades elásticas y las propiedades plásticas. Las propiedades elásticas son las propiedades mecánicas que hacen que los materiales sufran deformaciones reversibles por la acción de las fuerzas exteriores que actúan sobre ellos. Y otra de las propiedades que son la plasticidad es la capacidad de un material a deformarse ante la acción de una carga, permaneciendo la deformación a retirarse la misma. Eh, Yendo más en profundidad, ¿no? Lo podemos observar en el diagrama mismo que tenemos en esta diapositiva, que es, por ejemplo, tenemos tres zonas. Cuando nosotros ensayamos un material para poder obtener esta curva de esfuerzo de formación, obtenemos tres zonas, que son la zona elástica, que son la zona plástica y que es la zona de rotura o colapso. En las, para poder entender este diagrama que observamos, o esta curvatura, ¿no es cierto? Es necesario definir, por ejemplo, lo que son la elasticidad y la plasticidad, y recalcando cuáles son los conceptos de estas dos. La elasticidad
nos va a dar deformaciones reversibles. Que quiere decir que cuando se aplica un esfuerzo sobre una estructura, va a llegar a deformarse, pero cuando se quite la acción del esfuerzo o de la fuerza, esta estructura va a retornar nuevamente con todas sus propiedades mecánicas a su mismo estado. Y en la plasticidad hablamos de lo que es la deformación sin retorno a sus propiedades mecánicas originales. Es por eso que este diagrama de esfuerzo y deformación es muy importante para determinar cuál es el estado de una estructura o cuál es el estado al cual va a estar una estructura, ¿no? En caso, si suponemos que la estructura ya es existente, podemos elaborar ensayos para determinar este diagrama de esfuerzo de formación. Bien, siguiente diapositiva. ¿Qué es la deformación, no? La deformación es la variación de forma y dimensión de un cuerpo. Es como si nosotros evaluamos una estructura, internamente vamos a ver una deformación. No es apreciable a simple vista, pero sí matemáticamente se puede demostrar que una estructura sufre deformación. Otro concepto importante, que es el material elástico. Se considera un material elástico cuando la deformación que sufre ante la acción de una fuerza cesa al desaparecer la misma. ¿Qué es el límite elástico? Es la deformación máxima de un material totalmente elástico y aún conserva intactas sus propiedades. ¿Qué es la deformación permanente? Cuando sobrepasa este límite elástico, la deformación del material es permanente y sus propiedades cambian. Y el punto de rotura es cuando el esfuerzo que actúa sobre el material supera las fuerzas internas de cohesión, el material se fisura y falla. Como podemos observar nuevamente el diagrama de esfuerzo de formación, ¿no es cierto? Podemos encontrar nuevamente las tres zonas. Pero en este diagrama ya lo vamos a colocar lo que son los límites, ¿no? En el punto 1 vamos a encontrar lo que es el límite de elasticidad, en el punto 2 la deformación permanente y en el punto 3 el punto de ruptura. En el punto 1, que es la región del 0 al 1, ¿no es cierto? Nuestra región elástica es la parte de la curva que nos interesa para el análisis de nuestra estructura. La tangente de la curva nos va a proporcionar el módulo de elasticidad del material y cuando el esfuerzo y la deformación unitaria tienen una relación lineal o constante y no alcanzan el límite de proporcionalidad, ocurre que el material presenta un comportamiento elástico, cumpliendo de esta manera con la ley de Hooke. ¿Por qué menciono la ley de Hooke y por qué menciono qué es lo que se obtiene a través de la curva de esfuerzo de formación? Nosotros necesitamos el módulo de elasticidad no solamente para entender cuál es el estado situacional de la composición de la estructura, sino para poder entender cuál es el enfoque que nosotros vamos a tener para poder hacer un análisis de una estructura, sea una edificación o sea un puente. Nosotros tenemos que pensar desde qué punto de vista vamos a hacer el estudio y el análisis del mismo, ¿no? Bien, siguiente. Como nota 2 tenemos el término módulo de elasticidad puede aplicarse en la parte recta. En la parte recta, figurativamente hablando, no literal, porque no todas las curvas que vamos a obtener de esfuerzo de formación van a ser lineales o van a ser de la forma en la que estamos apreciando la imagen. Algunas van a tener cola, otras no van a empezar del punto cero y no siempre van a tener esta forma casi lineal, sino puede que sea curva y entonces desde nuestro análisis como ingenieros vamos a poder determinar dónde recae el punto de inicio del esfuerzo de formación para poder considerar como zona o región elástica. Bien, como decía, ¿no? El término módulo de elasticidad puede aplicarse en la parte recta y esta propiedad y también se denomina módulo de elasticidad estático. Muchas de las investigaciones que existen o tesis que se realizan en la actualidad mencionan
el término de módulo de elasticidad, pero en pocas referencias bibliográficas o tesis de investigación no mencionan cuál es el tipo de módulo que se está obteniendo. Se deduce ya a través del contexto mismo del fin del objeto de estudio, ¿no? De una investigación. ¿Por qué lo menciono? Porque podemos obtener también lo que es un módulo de elasticidad dinámica, no solamente estático, pero para poder hacer un estudio preliminar, ¿no es cierto? Necesitamos lo que es el módulo de elasticidad estática. Bien, acá podemos apreciar nuevamente el esfuerzo de formación en esta gráfica eh, como tal, ¿no? Y podemos determinar y definir más detalladamente lo que es la zona elástica y la zona plástica. En la segunda zona, que es la zona plástica, mientras se incrementa la deformación unitaria durante la acción de la carga, se debe a algo de elasticidad y fluencia del material. Y en este punto, el material se comporta como un material no elástico. ¿Qué quiere decir? Cuando un material no es elástico, que no va a recuperar sus propiedades mecánicas. Y como nota 4 tenemos el ensayo de laboratorio que se utiliza para calcular el módulo de elasticidad, se denomina ensayo de compresión y está normado en el MPC, Manual de Fuentes 2018. Otra de las definiciones que debemos tener en cuenta son la dureza, la fragilidad y la fatiga. La dureza es la cantidad de energía que absorbe un material ante un esfuerzo antes de romperse o deformarse. La fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse con escasa deformación. Nota, los materiales frágiles que no se deforman plásticamente antes de la fractura suelen dar lugar a superficies complementarias que normalmente encajan perfectamente. Y la fatiga se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. A mayor tensión, menor número de ciclos. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos con estos tres términos? Primero, el de la dureza. ¿Por qué nos interesa saber cuál es la dureza de un material que podría constituir nuestra estructura, que en este caso sería un puente, ¿no? Nos interesa conocer el valor de la dureza porque necesitamos saber la correlación entre la dureza y la resistencia mecánica del material que compone nuestra estructura. Esta resistencia mecánica la vamos a obtener a través del ensayo a la tracción. Y aquí podemos observar en este diagrama de tensión-deformación cómo podemos identificar, ¿no?, lo que es un material frágil como un material duro. Esa es la curva de color rojo y la curva de color azul se han obtenido a través de los ensayos de tracción. Y este diagrama que estamos observando representa a la fatiga. Bien, ahora definiremos los esfuerzos que son importantes que nosotros entendamos cuántas clases de esfuerzo hay y qué son y cómo las obtenemos, ¿no? Son importantes porque cuando nosotros hacemos un análisis, tenemos que definir cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestra estructura. Y de esa manera nosotros podemos modelar matemáticamente también. Bien, hablaremos del esfuerzo de compresión. La resistencia a la compresión es el máximo esfuerzo de compresión que un material es capaz de desarrollar. Con un material quebradizo que falle en compresión por ruptura, la resistencia a la compresión posee un valor definido. Este ensayo del esfuerzo de compresión se debe realizar hasta el punto de ruptura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener nuestro diagrama de esfuerzo de formación. Bien, el esfuerzo de flexión es una fuerza interna que aparece en un material o estructura cuando está sometido a una carga que tiende a doblarlo. En las vigas, la flexión genera momentos internos.
En un diagrama de momentos flectores internos, un momento positivo significa que en su sección transversal, la fibra interior del eje neutro, que coincide con el eje centroidal, está sometido a esfuerzos normales de tensión, y la fibra superior del eje neutro está sometido a esfuerzos normales de compresión. Como podemos apreciar en la imagen que está en la diapositiva, la de color azul, podemos ver una viga apoyada en dos puntos, ¿no? La primera mostrándonos el eje neutro o eje centroidal, y la segunda mostrándonos ya el eje tras sufrir flexión nuestra viga. Y de esa manera podemos determinar cuál es la deformación que ha sufrido tras aplicarse una fuerza externa. El siguiente esfuerzo que tenemos que definir es el esfuerzo de tracción-tensión. Se denomina tracción al esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas, que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Lógicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esta sección y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. Como podemos observar en la imagen, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo, que en este caso podría ser una barra de acero, que es una barra de acero, el otro es un vidrio y el otro es un hormigón. Al ser sometidos a tracción-tensión, podemos visualizar la deformación, ¿no? En caso del acero, vemos cómo se estira y visualmente podemos apreciar que en la tracción que está sufriendo en ese momento no es lo suficiente como para quebrar este cuerpo. En la imagen que vemos del vidrio, con ese esfuerzo que se está aplicando en ambos en direcciones opuestas, podemos ver que el vidrio se quiebra y también podemos apreciar que el hormigón llega a quebrarse. Eso quiere decir que este esfuerzo ha sido sometido hasta el punto de ruptura. Bien, continuamos con la definición de los esfuerzos. Ya tenemos lo que es el esfuerzo de tracción. Ahora veamos lo que es el esfuerzo de torsión. Es en teoría cualquier vector colineal con un eje geométrico de un elemento mecánico, debido a la acción de tal carga que se produce una torcedura en el elemento mecánico, que si sobrepasa cierto valor, por supuesto, termina rompiendo la pieza o elemento. Podemos ver en la imagen un equipo en el cual se puede aplicar torsión y se puede visualizar la muestra, ¿no? Una muestra, el extremo que gira y los extremos fijos, mediante el cual vamos a sujetar al cuerpo y luego someterlo a torsión. El ensayo de torsión, registro, tensión y deformación. Podemos visualizar acá los diagramas que se nos presentan, ¿no? Tras realizar estos ensayos o de laboratorio, que podríamos ver acá. Por ejemplo, la resistencia al corte y la deformación por cortante, que en sí son los mismos diagramas de esfuerzo-deformación, solo que hemos aplicado como esfuerzo a la torsión y como deformación sigue siendo la misma unidad. Bien, continuando con la presentación, vamos a ir a lo que son los tipos de análisis. Todos los conceptos que anteriormente hemos definido han sido los más básicos para poder introducirnos un poquito más en lo que es el análisis y diseño de una estructura. Los tipos de análisis nos van a ayudar a determinar cuál es el enfoque que nosotros vamos a querer darle a nuestro estudio y de los cuales les voy a presentar. El análisis estático lineal, el análisis dinámico lineal, el análisis estático no lineal, geométrico, material o de contacto, el análisis dinámico no lineal, geométrico, material o de contacto, pero con combinación de los elementos anteriores, que serían el estático y el dinámico. Y como último es el análisis dinámico incremental, también denominado IDA. Aparte de estos 5 tipos de análisis,
Estamos incrementando también a el análisis modal operacional, que es un método matemático mediante el cual se puede hacer el análisis de una estructura. Y en la parte izquierda podemos visualizar, ¿no?, lo que es el diagrama de esfuerzo de formación y podemos ver que las tres regiones, que es la de elasticidad, plasticidad y el punto de ruptura. Como vemos, no es exactamente un punto el que va a sufrir una deformación. Esto me gustaría agregarlo, que hay puntos de fluencia mediante el cual, que quiere decir que durante esos espacios de deformación, donde no se está aplicando una fuerza, el cuerpo aún sigue deformándose. Bien, continuamos. Vamos a desarrollar lo que es el análisis estático lineal. Un análisis estático lineal es un método de evaluación de estructuras y sistemas mecánicos que se utiliza para determinar su comportamiento bajo cargas aplicadas de manera constante en el tiempo y sin considerar efectos dinámicos o no lineales. El comportamiento mecánico lineal del albañilería. Estamos colocando este subtítulo con el objetivo de enfocarnos más a lo que es el análisis de nuestro ejemplo, que vendría a ser el puente colonial Carlos III, que por su propio nombre podemos deducir que es una estructura de albañilería. En este caso, nuestra albañilería es de piedra. Bien, continuamos. Como la mayoría de los materiales, la albañilería muestra una respuesta lineal cuando se somete a condiciones de esfuerzo por debajo del límite elástico. En otras palabras, en mecánica de materiales se rige por la ley de Foot, que establece que la deformación que se produce en el material es proporcional a la fuerza aplicada. Con base a lo anterior, se define una constante de proporcionalidad denominada módulo de elasticidad. Para el análisis estructural de las unidades de albañilería, se requiere en primer lugar obtener las propiedades mecánicas del material. Bien, si nos enfocamos, ¿no?, en lo que vendría a ser nuestra estructura de ejemplo, que es el puente colonial Carlos III, nuestra estructura ya es una estructura existente. Entonces es por ello que mencionamos el comportamiento mecánico lineal para un mejor entendimiento del desarrollo del diseño de un puente, ¿no? Bien, cabe recalcar que nosotros estamos enfocándonos en lo que es el análisis estático lineal, no en el análisis dinámico, para poder determinar solamente hasta este punto las propiedades mecánicas de la estructura. Bien. Como siguiente definición tenemos el comportamiento no lineal de la albañilería. No lineal. En el anterior era lineal y nos estábamos basándonos en el análisis más estático de la estructura. Ahora, cuando introducimos a la parte que es de los estudios no lineales para ver el comportamiento de una estructura, o en este caso de la albañilería, estamos hablando ya del comportamiento dinámico. Entonces, de esta manera, puedo llegar a perfilarle y decirnos, nuestros enfoques podrían ser estático o dinámico. En este caso, lineal o no lineal. Todo va a depender desde qué punto de vista tú quieres hacer el estudio. Bien, continuamos. Los materiales cuasi frágiles, como el concreto y la albañilería, presentan fenómenos de endurecimiento y ablandamiento durante la fase de comportamiento inelástico. En la albañilería se reduce la rigidez, pero el esfuerzo sigue aumentando. En cambio, se sugiere evaluar el comportamiento inelástico de los materiales en términos de energía de fractura, como se ilustra en la figura que les voy a mostrar adelante, que es el área bajo la curva de esfuerzo versus deformación después de alcanzar la resistencia máxima. Esto se hace por razones prácticas. Bien, como nota tenemos qué es la energía de fractura, ¿no? Como estamos en un curso de introducción, o bueno, estamos haciendo una presentación de introducción al diseño, hay muchos términos que nosotros todavía desconocemos. Entonces, por eso que he decidido colocar bastantes notas definiendo cada término
porque es muy importante utilizar bien la terminología, porque de esa manera vamos a poder dejarnos entender por otras personas que también se dedican a estos estudios, ¿no? La energía de fractura es la energía requerida para crear una fisura en el material en estudio durante la fase de ablandamiento. Asimismo, se conoce la energía de fractura por compresión y por tracción, y son consideradas como propiedades inelásticas del material. Sin embargo, este enfoque también tiene en cuenta la evaluación del comportamiento cortante, debido a que la composición de la mampostería presenta planos débiles en el contacto entre ladrillo y mortero. Si la adherencia entre los elementos es insuficiente, el material tiende a fallar en dicho plano por corte. Si nos dejamos entender, ¿no es cierto?, de la mayoría de los fallos que se van a realizar cuando se hace este tipo de evaluación, van a ser precisamente en las partes donde haya adherencia o donde haya mortero. Bien, acá podemos ver algunos de los diagramas de fractura y deformación. El primero que podemos ver era de compresión, el segundo que apreciamos es el de tracción y el tercero es de corte, en el cual estamos hablando sobre la energía de fractura. Bien. Bien. Como siguiente presentación es los tipos de modelos que utilizamos para poder hacer nuestro diseño de nuestro puente, ¿no? En este caso. De estos modelos podemos identificar los determinísticos y los no determinísticos como los más importantes, y el mixto, que combina el determinístico con el no determinístico. ¿Y qué es la... mm, ¿Y qué es el modelo determinístico? El modelo determinístico es un modelo matemático que tiene un conjunto de condiciones iniciales y parámetros específicos, que produce un resultado único y predecible sin incertidumbre. Todas las variables son fijas y conocidas. Estos parámetros son la resistencia a la compresión, la resistencia a la fluencia y la geometría, no van a cambiar. A esto es lo que definimos como un modelo determinista, cuando los parámetros que evaluamos para el diseño no sufren cambios. Bien, siguiendo con los términos, vamos a ir a lo que es el modelo no determinista. Un modelo no determinista incorpora elementos de aleatoriedad e incertidumbre. Los modelos pueden variar incluso con las mismas condiciones iniciales debido a la presencia de variables aleatorias. Dentro de los modelos no deterministas tenemos lo que es el modelo estocástico, aleatorio, de intervalos y difuso. De los más importantes o los que se utilizan más para investigación son los modelos estocásticos. El modelo estocástico se utiliza para representar y analizar sistemas o procesos que están sujetos a incertidumbre o variabilidad aleatoria. Dichas variables cambian con el tiempo. Los modelos estocásticos son útiles para entender y predecir el comportamiento de sistemas complejos, donde los resultados no son deterministas, sino que son influenciados por elementos de aleatoriedad. Bien, si mencionamos a los otros modelos que están basados en enfoques diferentes al determinista y no determinista, podríamos basarnos en lo que es más en los modelos matemáticos. Y ahí vendría lo que es el análisis basado en la relación temporal, que es el estático y el dinámico, que son otros enfoques que también se dan para poder hacer un estudio. Bien, continuamos. Tipos de modelos numéricos. ¿Qué es un modelo numérico primero, no? Uno se pregunta.
Un modelo numérico es una representación de lo real, pero en números. No, nosotros cuando hablamos de un modelo numérico no hablamos cualitativamente de el objeto en estudio en este caso, que podría ser nuestra estructura. No hablamos de sus cualidades, sino hablamos de sus características que componen a la estructura. Por ejemplo, si tuviéramos una edificación, ¿qué serían, no? Las columnas, las vigas, las dos. Y si hablamos de una estructura de un puente, vendría a ser su plataforma, las vigas, los pilares y su cimentación, ¿no? Podrían ser, son partes del estudio, ¿no? ¿Y qué nos interesa para poder modelar numéricamente a un objeto? Nos interesa conocer, uno, su módulo de elasticidad y el resto de propiedades mecánicas que podamos obtener de este objeto de estudio para poder modelarlo matemáticamente. Bien, la modelación numérica es una técnica eficaz para el análisis estructural. Se centra en análisis de estructuras complejas que requiere una construcción más rigurosa y en la evaluación de edificios históricos para identificar posibles áreas de restauración o reparación, para estudios de calibración de parámetros mecánicos de pruebas de laboratorio. Los dos métodos de modelación son los elementos discretos y los elementos finitos. Podemos identificar modelo de elemento discreto. Los métodos de elementos discretos implican el uso de elementos rígidos o deformables. Simula el comportamiento mecánico de conjunto de partículas las cuales interactúan entre sí a través de un punto de contacto. En general, se aplican a estructuras con grandes deformaciones. Y los modelos de elementos finitos. Método de elementos finitos permite resolver numéricamente ecuaciones diferenciales y simular eventos para obtener resultados para variables desconocidas. El método se basa en dividir el continuo en una cuadrícula, lo que da como resultado varias celdas que reproducen el comportamiento de toda la estructura en función del comportamiento de cada celda dividida. Las condiciones de contorno, el tipo de material lineal o no lineal y la geometría de la estructura, los desplazamientos que deben limitarse y las cargas externas son componentes significativos del análisis de elementos finitos. Tipos de modelación de albañilería. Bien, como seguimos, ¿no?, con el punto de enfoque, que en este caso sería el análisis de un puente colonial. Por eso seguimos hablando acerca de albañilería. Se puede proponer tres métodos para la modelación numérica de albañilería, utilizando el método de elementos finitos de acuerdo a las características estructurales. Estos tipos son los siguientes: micromodelado detallado, que podemos apreciar en la figura 1, micromodelado simplificado en la figura 2 y micromodelado, que es la figura 3. Ahí podemos ver la variación, ¿no? Cómo es que vas a tú enfocar en tu modelo numérico o vas a detallar la característica de tu albañilería. Bien, acerca de los softwares que se utilizan comercialmente para poder hacer el diseño de un puente. Se utilizan comúnmente Midas Civil, CS Bridge, Structural Bridge Design, RM Bridge, Lusas, All Plan Bridge, Dublal y Sophistic. Son softwares comercialmente conocidos y que estos aplican lo que es el análisis por elementos finitos. Bien, continuando, ¿no? Ya nos hemos ahondado en lo que es conceptos previos para poder hacer el diseño de un puente. Entonces ahora vamos a tratar de conocer más acerca de la estructura que deseamos diseñar. ¿Qué es un puente? Es una estructura que está destinada al transporte, ya sean vías férreas, carreteras, peatonales, en donde se busca evitar posibles obstáculos naturales o artificiales o algún accidente geográfico. Acá podemos observar en las dos imágenes que estamos salvaguardando o que estamos mmm, atravesando, ¿no?,
o estamos salvando lo que es la parte natural, ¿no? De nuestro ambiente, que sería, en este caso serían los ríos, ¿no? En algunos casos, los puentes no van a estar sobre ríos, sino simplemente van a unir dos puntos que necesitamos para poder mantener continuidad en una carretera. Bien, continuamos con los tipos de puentes. Esta definición y las características que estamos viendo en el desarrollo de esta exposición han sido tomadas del Manual de Puentes del MPC. Entonces, clasificamos los puentes de las siguientes maneras. Según su naturaleza de la vía soportada, los puentes se pueden clasificar como carreteras, trenes, acueductos, puentes peatonales o para aviones. En las imágenes podemos observar, ¿no? Un puente de carreteras, un puente ferroviario, uno de acueductos y un puente peatonal. Luego, clasificamos también a un puente según el material. Puede ser de piedra, soga, hierro, de acero, de concreto armado o de madera. Y podemos ejemplificar en las imágenes que vemos, ¿no? Tanto hay de madera como de piedra, de acero. Y bien. Según el sistema estructural principal, eh, se puede clasificar un puente como tipo losa. Según el manual de puentes del MTC, los puentes de losa son clasificados dentro de los puentes tipo viga. A pesar de sus diferentes tipos de comportamiento, estos tipos de puentes suelen realizarse cuando la luz es menor a aproximadamente 7 metros en puentes de carretera y 5 metros en puentes ferroviarios. Pueden tener uno o más tramos de losa simplemente apoyados sobre estribos y o pilares, o bien puede ser una losa continua de concreto armado preesforzado. El puente tipo viga. Los puentes tipo viga se caracterizan por tener esfuerzos de flexión y de cortante en sus elementos estructurales principales. Cuentan con vigas que van a lo largo de la luz del puente. Estas vigas pueden ser vigas de concreto armado o vigas de concreto preesforzado, o bien de acero. En la imagen de la derecha ha sido extraída de la manual de puentes del MTC. Podemos vislumbrar lo que son las características de un puente, ¿no? De un puente tipo viga. Y en la parte izquierda podemos ver la sección transversal y en la derecha la sección lateral. Bien. Puentes tipo arco. Los puentes tipo arco pueden ser de arco, de tablero superior, intermedio o inferior. Luego, tenemos una imagen, ¿no? Acá podemos ver lo que es el puente tipo arco con tablero superior, intermedio, cuando el arco no solamente atraviesa por encima del tablero, sino por debajo, y el inferior cuando el tablero está superpuesto sobre el arco. Los puentes reticulados. Se llama reticulado a la estructura conformada por barras, formando triángulos en toda su dimensión, generando esfuerzos de tracción y compresión en sus elementos. Como podemos ver, ¿no? Eh, los términos que hasta el momento hemos ido tocando y tocando se han ido añadiendo en lo que es las definiciones de nuestra estructura, ¿no? Que en este caso los puentes. Para cada tipo de puente hemos tenido que nombrar, por ejemplo, que se generan esfuerzos de tracción y compresión en algunos elementos. Es por ello que nosotros debemos de tener en consideración las definiciones de algunos términos para poder entender mejor el comportamiento de nuestra estructura. Bien, seguimos con los puentes suspendidos. Los puentes suspendidos pueden ser atirantados o colgantes o un puente con ambos sistemas. Los puentes atirantados constan de un tablero que está suspendido por medio de cables gruesos denominados obenques, que están sujetos a una estructura vertical denominada torre. Como podemos observar en la imagen, este es un puente tipo atirantado. Luego, los puentes colgantes son estructuras que están conformadas por una plataforma que es resistida por tirantes verticales, que se
cuelgan por debido, mm, que se cuelgan debido a los cables de suspensión. Estos cables están anclados a cada extremo de las torres, elementos de soporte que transmitirán las fuerzas a la cimentación. Son muy utilizados en luces grandes debido a la cantidad de material empleado en este tipo de sistema estructural. Demanda mucho menos material que un puente apoyado. Como podemos ver en la imagen, en los puentes colgantes, ¿por qué se caracteriza? Por los tirantes verticales. Y en la imagen presentamos, ¿no? Los tirantes verticales que se van a encargar de transmitir los esfuerzos hacia la cimentación. Bien, eh, seguimos clasificando a los puentes según la forma de la geometría en planta. La forma de la geometría del puente puede ser vista en planta y puede ser recta o curva. Según el tipo de vida previsto, de acuerdo al tiempo de vida útil del puente, estos se pueden clasificar como temporales o definitivos. Nota: el tipo de puente a escoger para un determinado caso dependerá de la longitud de la luz. Y en la siguiente tabla que se muestra a continuación, podemos ver rango de luces según el tipo de estructura. Acá en esta columna vemos el rango de luz. Para losa, para tipos de puente, tipo viga, tipo arco, tipo reticulado y tipo colgante. Tenemos que tener en consideración la longitud de la luz que va a tener nuestro puente. Bien. Continuando, tenemos las partes de la estructura de un puente. Como punto 1 tenemos la superestructura, que son los componentes estructurales encargados de resistir las cargas del tablero del puente y destinadas a transmitirla hacia los apoyos del puente, que en este caso los apoyos vendrían a ser la parte de la superestructura. En la parte de la superestructura la podemos identificar porque a simple vista sobrepasa un accidente geográfico o una vía. Proporciona continuidad a la vía y soporta las cargas del tablero de los vehículos y otras cargas. En la imagen podemos visualizar la plataforma o la superestructura, ¿cierto? De nuestro ejemplo, vendrían a ser o está compuesta por los puntos 1 y por los puntos 2. Bien. Los elementos que conforman la subestructura o la superestructura son los siguientes: el tablero, las barandas, las puntas de. Como podemos observar en la imagen, observamos no solamente la parte de la plataforma o del tablero de la estructura del puente, sino también podemos observar las barandas. Y también podemos visualizar las juntas de dilatación. Tenemos 4 tipos de juntas que podemos encontrar en un puente: las juntas de sello a compresión, juntas de sello vaciado, juntas de sello expansiva, juntas de expansión modular. ¿De qué va a depender el uso de esta junta? Va a depender del tipo de puente que tú deseas hacer, del tipo de material y del diseño. Bien. También tenemos lo que presenta el drenaje del tablero. Lo vamos a considerar como parte de la superestructura del puente, que vendría a ser la rejilla de captación o un sumidero, una montante adecuada a la estructura del puente o un tubo de descarga, como podemos apreciar en la imagen. Cabe mencionar que la superestructura se va a encargar de transmitir los esfuerzos hacia la cimentación. Y como hemos visto, como parte de los componentes de la superestructura son las barandas, vamos a decir o definir que las barandas no son parte estructural del puente, pero forman parte de la estructura del puente. La subestructura soporta la superestructura en los extremos y en puntos intermedios dependiendo de la luz. Transfiere las cargas de la superestructura hacia la fundación.
Los elementos que conforman la superestructura son los siguientes. Tenemos a los estribos y a los pilares. Los estribos los estribos pueden ser de gravedad, estribos tipo U, estribos en voladizo, estribos de contrafuerte, de suelo mecánicamente estabilizado. Como podemos apreciar en la imagen, nuestro estribo sería ese caso, de suelo mecánicamente estabilizado. Y otro de los elementos que conforman la superestructura vendría a ser los pilares. Y ahí podemos visualizar un pilar tipo cabeza de martillo, que por su propio nombre podemos identificarnos a nuestros pilares. Bien, eh, continuando tenemos los estudios que necesitamos realizar para poder hacer el diseño de un puente. Tenemos a los estudios topográficos, estudios hidrológicos, estudios geológicos, estudios sísmicos, estudios de impacto ambiental, estudios de tráfico, estudios complementarios, estudios de trazo y diseño vial de los accesos, estudio de alternativas a nivel de anteproyecto. Esto es el contenido que debemos de tener en consideración para poder formular el diseño del puente. Bien, ahora vamos a pasar a la parte ejemplificadora de nuestra exposición. Eh, el planteamiento y actualización del diseño del puente colonial Carlos III de Paucartambo. Primero les voy a hablar un poquito más acerca de lo que es esta estructura, qué significa y por qué lo hemos tomado como objeto de estudio, ¿no? Este puente, como lo podemos visualizar en la parte izquierda, es un puente colonial de características de mampostería de piedra. El método constructivo que se utilizó para este puente fue de calicante. ¿Por qué se está sometiendo a estudio esta estructura? Porque este puente, al ser colonial, no presenta un expediente técnico definitivo, ni presenta un expediente detallado acerca de la estructura misma del puente. Solamente se ha podido encontrar registros de un expediente, pero de la parte geométrica de la estructura, solamente las dimensiones, digamos el ancho del puente, el alto de estiaje, la longitud del puente, más no las características mismas, ¿no? Hasta, por ejemplo, el ancho de baranda sí existía, pero solamente la parte geométrica. Entonces, como un ejemplo, estamos colocando mm, este puente para poder hacer una pequeña introducción a un diseño. Este puente colonial es de tipo arco, y, por su material empleado es de piedra, por su forma es de arco con tablero superior y por su periodo de vida es continuo. Bien, ¿por qué decimos que en continuo? ¿Por qué estamos clasificando y dando las características de este puente? Porque al evaluar este puente necesitamos definir pequeños detalles, ¿no?, de esta estructura. Bien, en la parte derecha de la presentación tenemos ya el modelo realizado tras todos los estudios anteriores que se han realizado. Como hemos visto, para poder hacer el diseño de un puente tenemos que realizar ¿qué? Estudios topográficos, hidrológicos, geológicos, sísmicos, lo de tráfico, trazo y diseño vial de los accesos, que son los más importantes para poder formular el diseño. Bien, tengamos en cuenta todos estos índices para poder hacer el diseño del puente y obtener de esa manera la imagen del lado derecho, ¿no? Bien, ¿cómo se realiza eh, una, un diseño o por dónde empezamos, ¿no?, para poder hacer el diseño? Ya tenemos la caracterización de nuestro puente, ya hemos definido cuál es, a qué tipo de puente pertenece, cuáles son los materiales, ya tenemos más o menos noción de lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces empezamos a lo que es a tomar nuestras fuentes para el diseño. Uno, que van a ser el manual de fuentes,
y el otro la guía de inspección de puentes. Como hemos mencionado, este puente es un puente que ya existe, es un puente existente, pero vamos a plantear su geometría y su capacidad de la estructura, ¿no? Mediante un diseño matemático. Bien, los manuales, estos son de la norma peruana, son las últimas y están actualizadas, ¿no? Eso es muy importante. Cuando tú vas a comenzar a hacer el diseño de cualquier tipo de estructura, ¿no es cierto? Tienes que verificar, uno, que tu manual sea la última edición. Dos, que tus fuentes de información sean actualizadas. Bien, técnicas de recolección de datos. Como les había mencionado, nuestro objeto de estudio en este caso es el puente colonial Carlos III. Entonces, ¿qué se realizó? Como primer paso, la recopilación y revisión de datos históricos o literarios. Para el mejor conocimiento histórico literario de la estructura del puente Carlos III de Pau Cartambo, se recopiló y revisó los expedientes técnicos del puente, donde se reflejan las últimas intervenciones de mantenimiento que tuvo la estructura en estudio para el conocimiento de los componentes del puente. Acá hay una palabrita clave que es mantenimiento, intervención de mantenimiento. Generalmente los mantenimientos que se realizan son superficiales y no son invasivos sobre la estructura. Entonces, no se ha hecho una intervención estructural en la actualidad o hasta la fecha sobre esta estructura del puente. Entonces, es por ello que es factible la investigación o estudio de este puente para poder caracterizarlo correctamente. Ya, el siguiente paso que se realizó fue la identificación de patologías. Se realizará mediante la inspección visual para identificar los signos visibles de deterioro, daños o fallas estructurales para esta etapa. Se utilizará el manual de inspección de puentes, el MTC 2018, cámaras fotográficas y revistas manuales de medición y notas de campo. Cabe mencionar que dentro del manual de inspección de puentes del MTC tenemos ya notas de campo o fichas que nos van a permitir hacer lo que es la recopilación de información acerca de las patologías que pueden existir en una estructura ya existente, ¿no? Que ya está habilitada. Bien. Otro de los pasos siguientes es el levantamiento de datos geométricos. Se realizará con herramientas manuales de medición, notas de campo para la reconstrucción del modelo computacional. El modelo computacional es nuestro modelo numérico, en el cual vamos a trabajar la parte estática primero y luego la parte dinámica. Bien, luego, el conteo del tráfico vehicular y peatonal. Otro dato o información importante para poder hacer un diseño. Se utilizan notas de campo, cámara fotográfica, manual de diseño de puentes, manual de diseño isométrico de carreteras para la determinación de las cargas o solicitaciones. Bien, como siguiente paso es hacer los ensayos, en este caso, no destructivos. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una estructura colonial, entendemos que esta es una estructura histórica, por lo cual nosotros tenemos que utilizar métodos no destructivos que no invadan a la estructura de tal manera que nosotros podamos decirnos que no la hemos tocado, ¿no? Se realiza con la ayuda de equipos como son los acelerómetros para la determinación de las características mecánicas de los componentes estructurales del puente. ¿Y cómo lo vamos a realizar? ¿O cómo se realiza un ensayo no destructivo? ¿Y qué clases de ensayos no destructivos existen? Tenemos diversos tipos de ensayos no destructivos, sónicos, ultrasónicos, eléctricos, y el último que es el LOMA, que es el que se está utilizando para la determinación de las propiedades mecánicas de este puente. ¿Qué es el LOMA? Es el análisis modal operacional o también conocido como modelo matemático. Se utilizan equipos, como ya les dijimos, los acelerómetros debidamente calibrados para la obtención de los periodos de vibración de la estructura. El periodo de vibración fundamental de la estructura se va a obtener a través de este ensayo.
más no se obtiene el periodo simplemente dicho por ese término, sino que lo correcto es la obtención del periodo fundamental. Bien, continuamos luego con la realización de lo que es los estudios geotécnicos, estudios de la cimentación. Se realizará ensayos de compresión uniaxial que está formado, ensayo de corte directo, de módulos de deformación, ensayo de dureza, de permeabilidad para la determinación de la resistencia de la roca que conforma la cimentación en este caso. Bien, continuamos. En la imagen podemos apreciar la estructura del puente colonial Carlos III y podemos visualizar de mejor manera que está compuesta de piedra. Y como podemos ver, hay dos tipos de piedra utilizadas en esta estructura. Una de las piedras que está en el intradós de nuestro puente se denomina o es llamada sillar o imbrita. Y la parte que forma la estructura hacia los estribos, ¿no es cierto? Estamos visualizando que es una piedra más de río, ¿no? O de canto rodado. Bien, continuamos. Acá estamos haciendo lo que es el levantamiento geométrico de la estructura con un dron. Luego se realizó la identificación de las patologías de la estructura. Como podemos observar, ¿no es cierto? Acá de mejor manera podemos presentar lo que es el estado situacional de la estructura, ¿no? Y acá se determinó el cuadro o mapa de fisuras presentes en la estructura. Y esto se elabora a través de fotografías. Bien, también esto se registró lo que es el transporte o traslado de materiales que componen a la estructura. En este caso se tomó muestras, ¿no? De la parte de la cimentación. Bien, hay un dato que acá es interesante o importante mencionar, que es, en esta imagen podemos visualizar que hay pequeñas aberturas en el intradós del puente. ¿Por qué? Porque ha habido desprendimiento del material mismo que conforma el arco de nuestro puente. Entonces, ¿qué deducimos de esta fotografía con respecto al expediente técnico que tiene este puente? El expediente, el último expediente de mantenimiento que tiene esta estructura presenta o indica que la parte del intradós no tiene espacios vacíos. ¿Qué quiere decir? Que ninguna piedra se ha soltado de la estructura y que todo estaba en buenas condiciones. Pero a la fecha que fue registrada ese último mantenimiento fue el año 2005. Y hasta el 2024, que han pasado alrededor de 20 años, ¿no? Eh, esta estructura ya presenta sintomatologías, podríamos decir, ¿no? De que está sufriendo daños estructurales. ¿Por qué? Porque ha habido, porque estamos presenciando que piedras están soltándose de la estructura del arco. Bien. Y parte del análisis, ¿no? De la identificación de las patologías es identificar el por qué, ¿no? El por qué esta estructura está sufriendo daños estructurales. ¿Por qué sospechamos que hay daños estructurales? Bien, acá estamos realizando lo que es la extracción del núcleo de roca para poder realizar el ensayo de compresión y de esta manera determinar el módulo de elasticidad de nuestra roca de cimentación. Bien, acá ya tenemos la muestra obtenida y cuáles son las dimensiones. Estas dimensiones tienen que ser de 1 a 2 según la norma. Y por último, acá tenemos ya los datos obtenidos a través del dron, ¿no? Ya tenemos acá lo que es la geometría de nuestra estructura, que es el puente colonial Carlos III. Y así, de esa manera, hemos realizado lo que es la introducción al diseño de puentes con el ejemplo del puente colonial Carlos III.
y muchas gracias por su atención. Esta presentación ha terminado. Bien, muchas gracias. Permítame un momento, por favor. Vamos un momento, por favor, le voy a presentar. Bueno, agradecer a todos los presentes por su participación en esta ponencia. Asimismo, agradecer a la señorita Milagros por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Y a todos los presentes, hacerles una invitación a unirse como miembros activos y acceder de manera gratuita a los cursos que ofrece la ESBI. Por favor, antes de que se retire la ponente, quisiera hacerle presente del certificado que además le tengo que hacer recordar que será enviado a su correo electrónico. Por favor. Eh, ¿Se me logra escuchar, por favor? Sí, muchas gracias por la certificación. Espérame un momento, por favor. Está teniendo un poco de fallas. Vamos a volver a entrar. ¿Se logra visualizar la pantalla, por favor? ¿Se me logra escuchar? Se te escucha, pero no se puede ver su pantalla. Ya. Volver a entrar, ¿sí? Bueno, tuvo algunos problemas por la falla de la conexión del internet. Entonces, a la señorita se le recuerda solamente a la señorita ponente Milagros que su certificado se le va a enviar al correo electrónico, por favor. Señorita Milagros, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, gracias. Revisaré mi correo. Sí, está bien. Eso sería todo por bueno, no me permite compartir la pantalla, no sé qué pasó. Eso sería todo por esta ponencia. Agradecerle a todos, como vuelvo a recalcar, a todos los participantes y buenas noches con todos.